Hola mis reposteros y reposteras, en el vídeo de hoy os traigo estos roscos o rosquillas de San Isidro, como siempre, sin gluten. ¿Y tú con cuál te quedas? ¿Las tontas, las listas o las de Santa Clara? Vamos con la receta, cookiedonas. Para esta receta vamos a necesitar 3 huevos, 7 gramos de levadura química, una pizquita de sal y 15 gramos de licor de anís. Además, utilizaremos 260 gramos de un mix de repostería sin gluten. Puedes hacerlo con el que tengas por casa. 30 gramos de aceite de girasol y 60 gramos de azúcar blanca. Vamos a hacernos un poquito de hueco por aquí y comenzamos. Lo primero que tenemos que hacer, cookiedonas, es separar los huevos. Vamos a utilizar 2 huevos completos para nuestra receta y el tercer huevo separaremos la yema de la clara. En las roscas va a ir la yema y la clara la reservaremos para después. Por si te sirve de ayuda, yo estoy utilizando huevos del tamaño L. Con la ayuda de la cáscara vamos a separar la clara de una manera muy sencilla y sin pringarnos nada. Aprovecho para deciros, cookiedonas, que si os están gustando mis vídeos, para mí es súper importante que te suscribas al canal. Si le das a la campanita, no te perderás nada. Y si te apetece, puedes dejarme un like. Es la mejor manera que tengo para saber que te están gustando. Los huevos los vamos a batir enérgicamente. Le voy a dar un poquitito al turbo para que no se os haga muy pesado. Cuando empiece a salir espumita, le vamos a incorporar el azúcar y vamos a seguir batiendo muy bien. Rebañamos el azúcar de los bordes para que se integre todo bien. Y mientras seguimos batiendo, le vamos a añadir la pizquita de sal. Muchas veces, cookiedonas, nos dicen una pizquita de sal y no tenemos ni idea de cuánto es. Aproximadamente media cucharadita de café. Cuando esté todo muy bien integrado, vamos a incorporarle el aceite. Y sin dejar de batir, vamos a añadir también el licor de anís. Si quieres, puedes añadir un poco de anís en grano. Yo he decidido no hacerlo, porque el licor de anís ya le va a dar suficiente sabor. Y como siempre, mis queridas cookiedonas, es hora de ir tamizando la harina. Vamos a añadir 2 o 3 cucharadas, mezclamos un poquito, añadimos 2 o 3 cucharadas más, volvemos a mezclar y así hasta acabar con toda la harina. Por cierto, cookiedonas, si hacéis esta o cualquier otra receta en casa, ya sabéis que me encanta ver vuestras elaboraciones, así que podéis mandarme una foto a mi Instagram. Y en el momento que se os haga complicado seguir con las varillas, vamos a limpiarlas muy bien y a continuar con la espátula. Vamos a terminar de incorporar toda la harina y añadir la levadura química y terminamos de mezclar muy bien. Y como veis, cookiedonas, esa es la consistencia que está cogiendo. En este momento se me hace muy complicado seguir con la espátula, así que como siempre os digo, no tengáis miedo de meter la mano. Va a ser la mejor forma de saber cómo se está quedando la masa. Eso sí, cookiedonas, las manos siempre muy limpias. Vais a ver que es una mezcla súper pegajosa, pero no os preocupéis, cookiedonas, os tiene que quedar así. Si ahora le echásemos un poco más de harina para que no fuese tan pegajosa, nos quedarían unas roscas durísimas y no queremos eso. Vamos a darle unas vueltecitas más a la masa para integrar todo muy bien, nos limpiamos las manos y continuamos. He puesto un poquito más de aceite en ese bol, nos va a servir para ir engrasando nuestras manos. Y cookiedonas, este es un paso muy sencillo. Tenemos que ir cogiendo porciones de masa más o menos del mismo tamaño. Ya sabéis que si queréis que os queden todas iguales, solo tenéis que pesarlas. Hacemos una bolita, la aplastamos un poco y vamos a hacerle un agujero bien grande. Ya veis que con ayuda de los dedos es súper sencillo. No os preocupéis si estas roscas no os quedan perfectamente lisas, ya que se caracterizan por ser muy artesanales.
Con cada una de las roscas nos vamos a poner un poquito de aceite en las manos. Volvemos a hacer un círculo, el agujerito del medio bastante grande. Y como veis, yo voy como pellizcando la masa. Si alguna parte se os queda más fina, solo tenéis que doblar y juntarlo. Se os va a pegar perfectamente. Vamos a hacer roscas hasta terminar toda nuestra masa. Como veis, Cookie Donas, quedan unas roscas muy rústicas. A mí me han salido 10 y una más pequeñita, pero no iba a tirar la masa. ¿Y os acordáis de la clara que habíamos separado? Vamos a echar en ese bol pequeño como una cucharadita más o menos, porque va a ser simplemente para pincelar nuestras roscas. El resto de la clara lo seguiremos guardando. Pincelar nuestras roscas con clara les va a dar un brillito brutal. Por cierto, Cookie Donas, tenemos el horno precalentando ya a 180 grados. Y nada más que terminemos de pincelar nuestras roscas, nos las llevamos a hornear. No las pongáis demasiado juntas en la bandeja de horno, ya que si no, se os van a pegar. Y una vez que tenemos todas las roscas bien pinceladas, nos las vamos a llevar al horno a 180 grados durante 20 minutos. Ir echándoles un vistazo porque no queremos que se nos quemen. Y mientras que tenemos las roscas en el horno, vamos a preparar un almíbar. Necesitamos 50 gramos de agua y 50 gramos de azúcar. Vamos a utilizar la misma cantidad de agua que de azúcar y le vamos a añadir 10 gramos más de licor de anís. Vamos a la cocina. En un cazo o cacerola vamos a echar el azúcar. De momento tenemos el fuego apagado. Le añadimos el agua y encendemos el fuego. Yo lo voy a poner a un fuego medio alto, porque no quiero que se queme y llegue a caramelizar. Vamos a darle vueltas hasta que se disuelva por completo todo el azúcar. Y Cookie Donas, sé que mi cazuela es muy grande, pero no tenía otra más pequeña. Ese es el punto donde la vamos a apagar. Le damos una vuelta con la varilla y si nuestro almíbar se queda pegado en la varilla, estará perfecto. Para conseguirlo lo he tenido en ebullición aproximadamente 2 minutos sin parar de remover. Sacamos nuestro almíbar del fuego y le vamos a añadir el licor. Como todavía el almíbar está muy caliente, va a ayudar a que se evapore el alcohol. Damos unas vueltecitas y listo. Y mirad, Cookie Donas, qué pintaza tienen estas rosquillas. Os aseguro que os van a encantar. Para el que no las conozca, las rosquillas de San Isidro son unas rosquillas bastante duritas. Si estás buscando unas rosquillas más tiernas, te dejo el enlace por aquí arriba y en la cajita de descripción. Como veis, Cookie Donas, estoy enfriando mis rosquillas en una rejilla. He puesto una bandeja debajo para evitar que caiga el almíbar a la mesa, ya que si no será muy difícil después quitarlo. Vamos a bañar todas nuestras rosquillas y os aseguro, Cookie Donas, que esto es una verdadera maravilla. Ojalá os llegase el olor que tengo en casa ahora mismo. Como veis, las sumerjo en el almíbar, le doy un par de vueltecitas y a la rejilla. Y con las cantidades que os he dado ha llegado perfectamente y no nos ha sobrado casi nada. Y Cookie Donas, las tontas ya estarían listas, no llevan ningún tipo de cobertura. Ahora vamos a preparar la cobertura de las listas. Solo necesitamos 50 gramos de azúcar glass, unas gotitas de zumo de limón y colorante amarillo. Vais a ver que se hace rapidísimo y queda delicioso. Vamos a echar unas gotitas de limón en nuestro azúcar y Cookie Donas, os recomiendo que el líquido se lo vayáis echando muy poquito a poco, ya que el azúcar glass es muy traicionero y cuando os queráis dar cuenta estará súper líquido. Y para arreglarlo tendríamos que utilizar un montón de azúcar glass, por lo que para evitar gastar ingredientes de manera innecesaria os recomiendo echarlo muy despacito. Como veis, yo voy echando de gotita en gotita. Y mirad, Cookie Donas, esa es la textura que os tiene que quedar. Es bastante firme, pero a la vez líquida. Y ahora lo único que nos queda es añadir el colorante. Yo estoy utilizando un colorante en gel.
vais a ver que con muy poca cantidad tiñe mucho, así que también os recomiendo que lo vayáis añadiendo poquito a poco. Eso sí, Cookie Donas, súper importante, aseguraros que el colorante sea sin gluten. Y ahora, lo que tenemos que hacer, Cookie Donas, es bañar nuestras rosquillas. He empezado con la cuchara, pero he visto que no era buena idea, porque como os digo, en la cobertura está bastante espesa, así que lo voy a bañar con ayuda del pincel. En este caso, si quieres, podrías sumergirla directamente en la cobertura. Esto ya, como más fácil te vaya a resultar a ti. Y ahora ya solo nos quedaría terminar las de Santa Clara. Vamos a necesitar la clara de huevo que teníamos reservada, 65 gramos de azúcar glass y 2 gotitas de zumo de limón. Voy a pasar la clara a un bol un poquito más grande para que me entren las varillas eléctricas. Vamos a empezar a montar nuestra clara y le vamos a ir añadiendo poco a poco el azúcar glass. Y una vez que hayamos incorporado todo el azúcar, vamos a añadirle unas gotitas de limón. Y lo siento por los ladridos, Cookie Donas, pero el perro de mi vecino no para de ladrar. Y esa es la textura que os tiene que quedar. Se os tienen que formar unos piquitos. Si a ti no te hace gracia la idea de usar clara cruda, siempre puedes comprar las que venden ya pasteurizadas. Y vamos a hacer exactamente lo mismo que con la anterior. Vamos a pincelarla. En esta ocasión sí que te aconsejo que las pinceles porque necesitamos que se nos queden piquitos. Si directamente las sumerges en el merengue, no se van a quedar como las originales. Y Cookie Donas, he pasado las rosquillas a la bandeja de hornear porque las vamos a meter en el horno entre 5 y 10 minutos con el horno apagado. Eso nos va a ayudar a que se seque el merengue mucho antes. Si te ha sobrado cobertura de limón, le puedes añadir un poquito más en forma de hilitos. Y así no tiraremos nada. Y mirad, Cookie Donas, acabo de sacarlas del horno. El calor residual nos hace que se nos sequen las coberturas. Las listas las he tenido 5 minutos y las de Santa Clara aproximadamente 12. Al llevar más capa de merengue tarda un poquito más en secarse. Y me diréis que no tienen una pinta espectacular. Vamos a dejar que se terminen de enfriar en la rejilla y vemos cómo han quedado por dentro. Y este es el resultado, Cookie Donas. Están espectaculares. Os las voy a enseñar más de cerca. Y mirad, estas son las tontas. Mirad el brillito tan bonito con el que se han quedado. Vamos a ver la de Santa Clara. Madre mía, Cookie Donas, qué pinta. Y por último os voy a enseñar las listas. Y esta tiene un olorcito. Tengo que probarla. Mirad cómo han quedado por dentro. Esto está delicioso, Cookie Donas. Nos vemos en el próximo vídeo.